Bueno, estamos en la segunda parte de esta serie de vídeos sobre la división negra. Me quedé en el sacerdocio, lo que era un sacerdote o una sacerdotisa para aquellas etnias que llegaron de África a nuestra isla. Un sacerdote era el ser intermediario entre los creyentes y los vuduns, los loasen, ¿no? Los dioses. Fíjense de que era responsable el sacerdote de organizar el culto, responsable de los rituales, eran sanadores, guardadores de los secretos divinos y transmisores de la palabra sagrada. Lo primero, eso es habitual entre los papá Bocó y mamá Mambo de esta época, o sea, organizar el culto. Responsable de los rituales también. Sanadores, no todos. O sea, el papá Bocó y la mamá Mambo en la posesión, en el trance, permite que lo sane. Eso lo sabemos, que el misterio sane. Pero no todos los papá Bocó y mamá Mambo tienen la capacidad de sanar fuera del trance. Podemos conocer remedios que se les recomiendan a la gente, pero no todos son curanderos, es decir, que son hierberos, que conocen bien sobre botánica, ese tipo de cosas. Cuando me refiero a botánica, no estoy hablando de la botánica donde se vende, sino de lo que es el mundo de las hierbas. No todos tienen esa capacidad. Guardadores de los secretos divinos. Ustedes me dirán si es así. Y ahí, entre eso, no voy otra vez a caer en lo mismo de siempre cuando digo que para hablar y ver al Loa hay que ir hasta el Valle. Porque una de las cosas que ocurren con eso de estar exhibiendo al Loa en cabeza en las redes sociales es de que hay personas que no son caballos de misterio y están observando cómo es que actúa el Loa en cabeza para luego ellos falsear esa posesión. O sea, para ellos hacer un teatro, ¿no? Y entonces esos papá Bocó y mamá Mambo se lo están poniendo fácil. Mira, así es que hace tal Loa o tal metresa en cabeza. Todos se lo sirven por ahí. Esa es una de las razones por la que siempre me he estado en oposición completa al hecho de que estemos divulgando por las redes sociales ese momento tan importante de una ceremonia de vudú. Pero, como siempre digo, allá aquel con su conciencia. Transmisores de la palabra sagrada. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si los papá Bocó y la mamá Mambo están realmente siendo transmisores de la palabra sagrada. Hombre, yo sé que muchos sí, pero lo que vemos por redes sociales, los insultos, la vulgaridad, toda esa cantidad de cosas que usted ve al papá Bocó y la mamá Mambo borracho, exhibiendo todos los excesos que se puedan exhibir, que es parte de la materia, porque como yo decía anteriormente, en esa tradición, pues los loases no son perfectos, pero que sacerdote utilice los medios de comunicación para hacer alarde de las más bajas pasiones, pues usted me dirá si eso es transmitir la palabra sagrada. Luego, estamos hablando en este momento sobre lo que es el concepto, ¿no?, de la práctica, el trance, la posesión, el éxtasis, la música, el canto y la danza. Todo eso era y sigue siendo parte de estas tradiciones, ¿no? La religión no era solamente una expresión sagrada, sino parte fundamental de la vida. Muy importante. La religión no solamente se practicaba durante la ceremonia, sino que la religión era su filosofía, su arte, su cultura, su cotidianidad. O sea, no se decía, yo soy mamá Mambo, papá Bocó, cuando estoy en el Valle y cuando salgo de ahí soy fulano de tal. No. La religión era parte de la vida. Por esa razón, el papá Bocó
y la mamá Mambó, cuando salía del Ballí, cuando salía del Maní, seguía siendo un personaje de mucho respeto, un personaje que guardaba los secretos divinos, un personaje que transmitía la palabra sagrada. No se vulgarizaba cuando salía de esa función dentro de la organización del culto y de la responsabilidad de llevar hacia adelante un ritual. Era parte de la vida. Vamos a hablar sobre lo que realmente significa vudú. Inicialmente las diferencias estaban en la identificación de los dioses. O sea, eso era lo primero. Cuando ellos llegaron a hacer etnias culturales distintas, habían muchos vudú diferentes, porque no se llamaban loases. Pues vamos a llegar ahí. Había mucha diferencia entre los vudú, entre las liturgias, los rituales, las invocaciones, las ofrendas, la lengua, por supuesto, las lenguas, o sea, de lo que hablaban, y las cuales todos dependían del lugar de procedencia. Pero al darse la necesidad de sobrevivir y la lucha por la libertad, los esclavos se internaron en las montañas y formaron aquello que se llamaba manieles o palenques, que todavía nosotros inclusive en la República Dominicana hay un pueblo que se llama Palenque. Pues manieles o palenques eran las comunidades en las que ellos se integraron, ¿no? Y allí se juntaron también con remanentes de los taínos, fíjense. En ese proceso de cimarronaje, y desde allí surge una nueva expresión religiosa, integrando la diversidad de culturas religiosas, con elementos, por supuesto, como lo sabemos, no solamente africanos, sino también indígenas, pero que acabo justamente de decir que también habían remanentes taínos, y por cierta también, y también por elementos culturales y religiosos de la religión católica, evidentemente. Todos sabemos que el esclavo aceptó la religión católica formalmente. Formalmente significa que se bautizaba, que incluso hacía la primera comunión y todo eso, para poder construir sus espacios y que este espacio le permitiera la sobrevivencia de su cultura y de su identidad. O sea, de esa manera no era perseguido, de esa manera no era encerrado, no era encasillado. Y podía, desde luego que lo que nosotros sabemos, podía ocultar, ¿no?, a su deidad dentro del santo o la virgen del católico. Hay ciertas curiosidades en esta tradición que quiero que ustedes conozcan. Por ejemplo, en un principio y durante tiempo, este sincretismo no tenía nombre propio. No tenía nombre propio. No es cierto que se llamó vudú, como dicen por ahí, ni que se llamó tal cosa. Durante mucho tiempo no había nombre. Mientras la isla era una sola, este sincretismo, así de claro, no tenía nombre. Fue con la separación de la isla, era que surgió eso de vudú en Haití, vudú haitiano y vudú dominicano. Pero fue algo era por el hecho de precisamente como antes de que se le llamara loases a los vudús, se hablaba del culto al vudú. El culto al vudú. El vudú era el loa. Pero no se consideraba que el vudú era una religión, ni una tradición espiritista. El vudú era el loa. Los espíritus, los vudús eran los espíritus. Entonces era un culto a los vudunes. No tenía ningún nombre. Eso fue surgiendo con el tiempo. Que decían, no, aquella gente practica el culto al vudú, el culto al vudú, el culto al vudú, el culto al vudú. Ahora después ya se quedó el vudú, pero era el culto al vudú, más que todo culto al vudú o culto al misterio. Pero un nombre así, formal, no existió desde el primer momento, como por ahí se nos ha querido decir a nosotros, para que nosotros creamos que... Y estemos en esta misma discusión continuamente de los nombres, Los mismos antropólogos, historiadores dicen, todo el mundo practica vudú. Bueno, practicamos el culto al vudú. Fíjense cómo es. O sea, es que... Por eso mientras más hablamos, pues más indagamos, más vamos descubriendo cosas. Pero hoy día, efectivamente, en el presente, que es lo que nos interesa, la tradición en Haití se llama vudú.
una cosa muy graciosa es, o curiosa mejor dicho, es que en la República Dominicana, después de que se le llamara culto al vudú dominicano, comenzó a llamarse también maní a la tradición. O sea, no solamente a la ceremonia, escuchen bien, no solamente a la ceremonia, a la tradición, maní. Un maní, o sea, la gente para identificar cualquier cosa. El maní, un maní. Posteriormente, ya sabemos, eso ya es más reciente, ya para la época de la tiranía de Trujillo, pues ese nombre de vudú dominicano, eso no, que practicaban el culto al vudú, eso no se podía decir en la República Dominicana. Entonces comenzaron a decir los santeros dominicanos. O sea, eso de nombre como tal, un nombre formal, señores. Sinceramente se lo digo, con tantas discusiones que hay, que si esto surgió fue a partir de la 21 división, ahí fue cuando realmente surge un nombre formalmente, porque anteriormente era el culto al vudú, el culto al misterio. Eso no son santeros, no son qué sé yo qué, no son qué sé yo cuánto. Era así que se trataba, no era que nos tenían como una religión establecida, una tradición establecida que se llamaba vudú, ¿sí o qué? Eso estoy hablando de la República Dominicana, porque en Haití ya, hace ya mucho tiempo que ellos sí asumieron el nombre de su tradición, de su religión, porque ellos lo tienen claro, incluso es la religión oficial de Haití, el vudú como su religión. Otra de las formas también en la que se nos identificaba durante mucho tiempo y todavía hoy día se hace, es decir, que nosotros formamos parte de la religiosidad popular dominicana. Hasta que entonces surge la 21 división que sí nos etiqueta. Como la 21 división se llama entonces la tradición cultural religiosa que se practica en la República Dominicana. Hacemos otra pausa, porque es que no quiero que me corte el audio. Bueno, creo que podemos pasar al otro segmento, que es un poquito más amplio. Porque quiero hablar también sobre la procedencia del nombre vudú. O sea, como ya les he dicho anteriormente, que llegaron varias etnias culturales con lenguas distintas, con tradiciones religiosas distintas. Entonces, ¿por qué se asumió el nombre vudú como con el que se identificaban los espíritus o las deidades? Realmente vudú le llamaban en lo que era la zona, le llamaban a esos espíritus, le llamaban más que todo en el Golfo de Benín, entre el río Gran Popo y Lac Aneme, específicamente, según dice Dagoberto, en los poblados de Abomey, Lecba, como uno de los lo hace, Ketou, Sajetem, Cotondu, Huixda. Y dice que algunos de los vudúes que se trataban en esa zona, en aquel entonces, era Lecba, que todavía lo conservamos nosotros, Cocou, Gelede o Gelede, que es de donde viene el nombre de Guedeses, Sorcerer, Zacpata, Glimbacbe, que hay uno en el panteón haitiano que tiene un nombre parecido, Mamihuatá, que es Marta Dominadora, Dijagli, Shango, Egungun, Avesan, Sacbeto, entre otros, ¿no? Eso era de lo que se cultuaban en esa zona, y era lo que le llamaban vudú, en la zona que yo le dije anteriormente, en la zona del Golfo de Benín, entre el río Gran Popo y Lac Aneme. Ya le dije que específicamente en los poblados de Abomey, Lecba, Ketou, etcétera, etcétera. Bien, entonces la lengua fon era lo que se hablaba en Benín. También se habla yoruba y en la actualidad, ¿no? Pero bueno, estamos en el momento en que llegaron ellos. Vudú, el significado de vudú es una potencia terrible y misteriosa, capaz de intervenir en los asuntos humanos. Para ellos se trataba de una especie de Dios que les protegía, les ayudaba a vivir en paz y les ayudaba a desarrollarse. Pero, vuelvo y repito, primeramente ellos fueron vivos y después entonces pasaron al mundo de los vudúes. De esa zona específicamente, o sea, de Dahomey y de Togo, surge la creencia y la devoción, de esa zona
surge la creencia y la devoción. ¿Qué significa? Escúchenme bien. De la zona que les acabo de mencionar surge la devoción al vudú. El hecho de creer en el vudú. El hecho de llamarles vudú. Pero luego hay otras cosas que se integraron. Como les he dicho anteriormente, al surgir una nueva práctica, se integraron costumbres de diferentes etnias. La devoción al vudú es de la zona que acabamos de hablar. En el próximo vídeo vamos a hablar entonces de otras prácticas que hay dentro de la tradición y decir cuáles son sus orígenes. Hacemos una pausa.